¿Qué ocurre cuando un sistema de creencias que has tenido toda tu vida se cuestiona de manera radical? Tienes dos corrientes. ¿La aceptas como verdad o te resistes? En nuestra vida diaria nos enfrentamos a la duda, pero en lugar de abrazarla, la mayoría prefiere aferrarse a lo que hemos aprendido, aunque este conocimiento no esté basado en la verdad. El cerebro humano tiene un mecanismo de defensa que prefiere lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido desde nuestra infancia. Incluso cuando las evidencias nos dicen lo contrario, es más fácil rechazar al mensajero que entender el mensaje. Y eso es precisamente lo que se explota para manipularnos. El miedo al cambio y el miedo a lo desconocido. Desde temprana edad nos enseñan qué tenemos que creer, qué es lo correcto y qué no lo es. Pero esta programación mental es solamente el comienzo. A medida que crecemos, esas creencias se refuerzan por las instituciones, los medios de comunicación y las figuras de autoridad. Y en la mayoría de los casos, no nos damos cuenta de que estamos simplemente repitiendo lo que se nos ha dicho, sin cuestionarlo. Este es el punto de partida de toda manipulación. La información llega de fuentes externas, pero nuestro cerebro ya ha sido guiado y condicionado para aceptarlas como verdad sin filtro crítico. Un ejemplo histórico es la creencia de que la Tierra era plana, o que el Sol giraba alrededor de la Tierra, fue mantenida durante siglos. Incluso cuando Galileo y Copérnico ofrecieron evidencia científica que refutaba esas ideas, la resistencia fue feroz. La comodidad de vivir dentro de un marco preexistente es un obstáculo poderoso para el avance del conocimiento. Hoy, seguimos enfrentando esta misma resistencia, ya sea sobre cuestiones científicas, políticas o sociales. La idea de cambiar de perspectiva, de cuestionar nuestras creencias más arraigadas, puede ser un desafío mayor que cualquier problema externo. La manipulación, un juego psicológico. Vivimos en un mundo saturado de información, pero ¿sabemos realmente qué información es cierta y qué información no lo es? La manipulación a través de los medios de comunicación ha evolucionado con el tiempo, y lo que antes se hacía con una propaganda explícita, ahora se hace de manera más sutil y peligrosa. Los medios no solo nos informan, nos moldean, nos transforman en lo que ellos necesitan que seamos, consumidores obedientes y votantes predecibles. La clave de la manipulación moderna radica en la emocionalidad. Los titulares sensacionalistas, las imágenes impactantes, las historias desgarradoras, todas tienen un solo objetivo: hacernos sentir algo. Cuando sentimos miedo, rabia o tristeza, nuestra capacidad de razonar disminuye y nuestras emociones toman el control. Aquí la manipulación entra en su máxima expresión. Los políticos, las corporaciones, y hasta los gobiernos entienden que las emociones son mucho más efectivas que los hechos. Un estudio psicológico dirigido por el psicólogo Paul Ekman que identificó varias emociones universales, y una de las más poderosas es el miedo. El miedo altera nuestra percepción de la realidad y nos hace más susceptibles a ser manipulados. Un ejemplo claro es el miedo al otro. Un miedo que se ha explotado en campañas políticas para crear enemigos ficticios. Cuanto más nos temen, más control tienen sobre nosotros. El poder de la desesperanza y la inacción. La desesperanza es un arma silenciosa. Los gobiernos, los medios y las corporaciones han aprendido que mantener a la población en un estado de desesperación es clave para evitar el cuestionamiento. Cuando las personas sienten que el futuro es incierto, que el cambio es imposible, la resistencia a la manipulación desaparece. La apatía y la resignación se convierten en las respuestas preferidas por el sistema. Un ejemplo actual es que a lo largo de la última década hemos sido bombardeados con noticias de crisis económicas, guerras, catástrofes medioambientales y amenazas globales. Pero en lugar de movilizarnos para cambiar las cosas, muchas personas han caído en la trampa de la inacción. Se nos dice que todo está fuera de nuestro control y que no podemos hacer nada frente a las fuerzas que mueven al mundo. El mensaje más peligroso de todos es que integren en nuestras mentes la idea de que no podemos cambiar nada. Cuanto más inmovilizados nos sentimos, más fácil es para quienes controlan el sistema seguir operando sin oposición. La parálisis colectiva, un riesgo para la sociedad. Cuando una sociedad se siente impotente, cuando se percibe que la lucha por la justicia es una causa perdida, el sistema de control se refuerza. Este fenómeno es conocido como parálisis colectiva, donde las masas, al sentirse abrumadas por la magnitud de los problemas, se aíslan en su desesperanza. El sentimiento de que el cambio es imposible lleva a la inacción.
Es más fácil para las élites mantener el control sobre una población que no sabe por dónde empezar a luchar. La parálisis es un cómplice perfecto del statu quo. Por eso, los poderes establecidos invierten grandes recursos en crear una atmósfera de incertidumbre, en que las personas se sienten demasiado pequeñas frente a los problemas globales. Un ejemplo en la historia reciente son las grandes movilizaciones populares como las de los movimientos sociales en América Latina o las protestas en Europa terminan muchas veces diluyéndose o siendo absorbidas por el sistema. La desesperanza y el cansancio colectivo van minando las ganas de seguir luchando. Este ciclo de frustración es precisamente lo que los manipuladores buscan: hacer que el pueblo crea que sus esfuerzos son inútiles. Redes sociales, la nueva arma de manipulación. En la era digital, las redes sociales han tomado un papel central en la manipulación global. Los algoritmos detrás de plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok no solo se limitan a mostrarnos lo que nos gusta. Todas las plataformas sociales están diseñadas para mantenernos cautivos, alimentando nuestras emociones y nuestras creencias más profundas. La polarización es el resultado directo de estos algoritmos. Nos muestran solo lo que nos gusta escuchar, creando burbujas informativas que nos alejan de la realidad completa, pero las redes sociales no solo son una herramienta de control pasivo. También son un campo de batalla en la guerra de la desinformación. Los bots y las campañas de trolls se infiltran en conversaciones políticas y sociales, desinformando, distorsionando y creando caos. ¿Cómo podemos saber qué es real y qué no lo es, cuando las noticias se propagan más rápido que nunca? Estudios recientes han demostrado que las fake news tienen más probabilidades de volverse virales que las noticias verificadas. Esto no es accidental, es el resultado de un sistema que prefiere la emoción a la razón. En este entorno digital la verdad no solo es subjetiva, sino que puede ser completamente manipulada. La propaganda, de lo tradicional a lo digital. A lo largo de los siglos la propaganda ha sido una herramienta fundamental para mantener el control social. Desde los carteles de guerra en las primeras décadas del siglo XX hasta los anuncios políticos televisados, la propaganda ha sido utilizada para crear una narrativa conveniente para quienes están en el poder. Hoy, la propaganda no necesita ser tan evidente. Las campañas de desinformación modernas son más sofisticadas y menos obvias. Los gobiernos autoritarios como los de Rusia o China, utilizan la tecnología para crear una versión de la realidad en la que el gobierno es infalible y sus opositores son demonizados. Y no solo ellos, los gobiernos democráticos también utilizan la propaganda, aunque de forma más sutil, para mantener el control de la narrativa política y social. Un claro ejemplo son las últimas elecciones de Estados Unidos. La campaña de desinformación fue tan efectiva que influyó en la percepción de millones de personas sobre los candidatos y las cuestiones cruciales del momento. Lo que parecía ser una lucha entre partidos se convirtió en una guerra de manipulación de percepciones. La verdadera amenaza, la desinformación en la era digital. El mayor riesgo al que nos enfrentamos hoy en día no es la falta de información sino la saturación de la desinformación. Vivimos en una era en la que los datos son más accesibles que nunca, pero distinguir la verdad de la mentira se ha vuelto una tarea titánica. Las personas ya no tenemos tiempo para investigar la veracidad de lo que consumen. Las noticias falsas se propagan a una velocidad impresionante, y el daño ya está hecho antes de que podamos detenerlo. La desinformación, alimentada por las redes sociales y los algoritmos, crea una sociedad desconectada de la realidad. Pero esto es solo una parte del problema. La otra es cómo nos afecta emocionalmente. La incertidumbre, el miedo y la frustración se apoderan de nosotros mientras que la verdad queda sumergida en un mar de mentiras. Enfocando toda esta argumentación en un solo punto, es que vivimos en tiempos en los que la verdad es más importante que nunca. Pero también vivimos en tiempos en los que las mentiras se propagan más rápido que nunca, donde el conocimiento es poder, pero el poder de la desinformación es aún mayor. Mantén tu mente despierta. Repito, mantén tu mente despierta y no permitas que te controlen con la desesperanza, la desinformación o el miedo. Sí, el conocimiento es poder, pero solo si estamos dispuestos a buscar y cuestionar lo que nos dicen. Mi consejo sincero y humilde es que no dejes de pensar. Piensa por ti mismo. A día de hoy no está prohibido. Todo es posible si eliges ver más allá de la ilusión que nos han construido. Y recuerda, solo facilito ideas, opiniones alternativas, material a estudio.
Cómo lo utilices únicamente depende de ti. No mates al mensajero. Gracias por tu atención y tu valioso tiempo.